Cooperatives Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana organizó el pasado 25 de febrero una jornada técnica para cooperativas con actividad de suministros en Almassora. Cerca de 70 cooperativas de las provincias de Castellón y Valencia estuvieron representadas en la jornada, en la que se abordaron una serie de cuestiones de actualidad relacionadas con el sector. La primera intervención corrió a cargo de Vicente Dalmau, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consellería de Agricultura, quien habló a los asistentes sobre el análisis de la aplicación del Real Decreto 1311/2012 de uso sostenible de productos fitosanitarios. Asimismo, Dalmau hizo un repaso de las últimas novedades en materia de plagas y enfermedades de diferentes cultivos, haciendo especial hincapié en los propios de las cooperativas castellonenses. A continuación, Paco Girona, director de Grup ITEAF, abordó la cuestión de las inspecciones técnicas de equipos de aplicación de productos fitosanitarios e hizo un balance del primer año de actividad de la empresa, constituida por Federació, Coarval e Intercop Comercial, para la realització de dichas inspecciones. Bueno, el primer any d'activitat de Grup ITEAF pensem que ha sigut molt positiu, de les expectatives que havien creat a principi de l'any passat, que és quan constituïm l'empresa, l'entitat, s'han superat en creixes. La resposta de les cooperatives ha sigut molt positiva. Crec que la feina dels empleats, en aquest cas de l'inspector de Grup ITEAF, ha sigut encomiable. La directora general de Desarrollo Rural y PAC, Maite Schaffer, presentó junto a los técnicos de Consellería Alfons Domínguez y Josep Rosselló el borrador del Plan de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana, para el que actualmente se están recogiendo opiniones y sugerencias de todos los agentes representativos del sector. És el primer pla de producció ecològica valenciana. Volem presentar-lo al sector, és un procés participatiu, volem que el sector el conega, que opine, i entre tots aportar totes les millors opcions per a rematar un pla final, que és el que anem a presentar a mitjan d'any. El document final ja és un document d'una memòria econòmica per veure els seus costos, i estem en aquesta fase i creiem que és una necessitat del sector que fins ara no tenia un document estructural, un document que marcara les prioritats i els objectius. Por último, José Juan Morán, subdirector de PAC Competitividad de la Consellería de Agricultura, explicó a los presentes las líneas maestras del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana. Con esta jornada, Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana vuelve a acercar a sus cooperativas socias la actualidad del sector, con una jornada que fue muy bien valorada por todos los asistentes.